El tiempo y el espacio son conceptos que muchos creemos entender. Pensamos que lo que vemos es lo único posible. Sin embargo, tras siglos de estudios y teorías, el ser humano aún no comprende del todo cómo el tiempo y el espacio pueden ser manipulados a nuestro favor. Las teorías sobre portales interdimensionales abundan, desde lugares cargados con extrañas energías electromagnéticas hasta sitios donde han desaparecido objetos e incluso personas, tal como el caso de Gil Pérez, el soldado español que desapareció misteriosamente de Manila, Filipinas, y apareció en pleno zócalo de la Ciudad de México, sin barco, sin tiempo de viaje, sin explicación. ¿Acaso fue un error del universo, un pliegue en el tejido del espacio-tiempo? Testigos de la época aseguran que vestía el uniforme de la Guardia de Manila y hablaba de la muerte del gobernador, un hecho que aún no había llegado al virreinato. Meses después, un navío proveniente de Manila arribó al puerto de Acapulco, con la noticia confirmando del asesinato del gobernador, con el nombre de Gómez Pérez Dasmariñas. A bordo venían también soldados que reconocieron a Gil Pérez y confirmaron que lo habían visto en Manila poco antes de su misteriosa desaparición. Aquello bastó para que lo liberaran de su prisión, donde había sido encerrado bajo la acusación de desertor y juzgado por la Inquisición. Esta insólita historia fue recogida en los relatos de Gaspar de San Agustín en el año de 1698 y de Antonio de Marga en 1609. Einstein propuso que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que forman un solo tejido, el espacio-tiempo. Ese tejido puede doblarse, curvearse e incluso romperse bajo ciertas condiciones extremas, como una gran fuerza gravitacional. En pocas palabras, si el ser humano pudiera manipular el espacio-tiempo, podría desplazarse instantáneamente de un punto a otro, como si atravesara un tipo de portal. Ejemplos de estos abundan en relatos misteriosos, como el caso de Gil Pérez o el caso sorprendente que ocurrió en Nueva York. En el año de 1950, un hombre desorientado, vestido con ropa del siglo XIX, apareció repentinamente en el Times Square. Fue atropellado por un automóvil y murió al instante. La policía encontró entre sus pertenencias monedas antiguas, una carta fechada en el año de 1876 y documentos que no existían en esa época moderna. Al investigar, descubrieron algo inquietante. Ese hombre llamado Rudolf Fetzen había desaparecido misteriosamente en el año de 1876 y nunca más se supo de él, hasta ese día, 74 años después de su desaparición. De acuerdo con la teoría de Einstein-Rose propuesta en el año de 1935, el espacio-tiempo puede curvearse, tanto que dos puntos distantes podrían conectarse mediante un túnel. En otras palabras, si una persona entrara por un extremo de ese túnel, podría salir instantáneamente al otro lado del universo, o incluso en otra época. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Sería posible que alguien haya descubierto cómo manipular esa fuerza o esa realidad? ¿Podría existir alguien capaz de ver, crear o controlar este tipo de energía? Lo suficiente como para abrir un portal o un túnel Einstein-Rose. Tal vez sí, tal vez no. Ahora imaginemos esto. Eres una persona creativa, obsesionada con experimentar, con convertir en realidad todo lo que tu mente imagina. Pero vives en un pueblo pequeño, donde no hay centros de investigación, ni acceso a información avanzada, ni mucho menos recursos. Aún así, tu obsesión es tan fuerte que decides construir tu propio laboratorio en tu casa. Y en uno de tus experimentos, dejas a toda tu ciudad sin luz. ¿Te suena el nombre de Mike Markham? Tal vez sí, tal vez no. Pero era más conocido por su seudónimo, el cual le puso Art Bell, Madman, el hombre loco. En el año de 1995, el reconocido locutor Art Bell entrevistó a un hombre con una curiosidad poco común por el tiempo y el espacio. Este hombre era Mike Markham. Mike tenía un gran interés por los inventos y las patentes de Nikola Tesla. Mientras investigaba sobre sus trabajos, encontró un documento que hablaba de cómo Tesla habría
experimentado con teletransportación y alteración de la materia mediante frecuencias y campos electromagnéticos. Fascinado por esta posibilidad, Mike comenzó a hacer sus propios experimentos, iniciando con un dispositivo conocido como Jacob's Ladder. ¿Pero en qué consiste esta práctica? Imagina dos barras metálicas colocadas de forma vertical, muy juntas en la parte inferior y separadas en la parte superior, como si formaran una V invertida. Al conectar estas barras a una fuente de electricidad de alto voltaje, aparece un rayo azul, una chispa conocida como arco eléctrico. Ese arco comienza a elevarse lentamente hacia arriba. ¿Pero por qué sucede esto? Lo que ocurre es que el arco eléctrico calienta el aire a su alrededor y ese aire caliente, igual que el vapor, asciende. La chispa entonces sigue ese canal invisible de aire en movimiento, como si estuviera subiendo por una escalera hecha de energía. Mientras desarrollaba la base de su idea y mantenía su obsesión por descubrir algo más grande, Mike Markham construyó un dispositivo como el Jacob's Ladder a pequeña escala, esto en su casa de King City, Missouri, utilizando piezas recicladas, pero lo más curioso fue que él le agregó el láser de un reproductor de CD, el cual modificó con sus propias manos, alteró su tablero electrónico y reforzó su funcionamiento para que fuera más potente. Su objetivo: reducir la resistencia del aire entre los dos electrodos. ¿Pero qué significa eso? La resistencia del aire se refiere al hecho de que el aire en condiciones normales no conduce electricidad. Para que una chispa o un arco eléctrico ocurra, es necesario que el aire entre dos puntos se caliente o se ionice. Cuando esto sucede, sus átomos se cargan eléctricamente y el aire deja de ser un aislamiento para convertirse en un conductor. Mike creía que al usar ese láser modificado apuntando directamente al centro entre los dos electrodos, lograría alcanzar e ionizar el aire más rápidamente, facilitando el paso de la corriente. Esto en teoría permitiría que el arco eléctrico se formara de manera más fácil y estable, creando una conexión energética directa entre ambos puntos. La base de su idea no era del todo descabellada. En la física de plasma existe el concepto de preionización del aire mediante el uso de un láser potente, lo que crea un camino más sencillo para que la electricidad lo atraviese. Sin embargo, la posibilidad de que un simple láser sacado de un reproductor de CD logre eso es extremadamente baja. Según las palabras del propio Madman, él simplemente quería construir un Jacob's Ladder sencillo, pero no muy grande. Las dimensiones eran de aproximadamente 18 pulgadas de altura, con entre 4 a 6 pulgadas de separación entre las dos varillas. Para alimentar su dispositivo, extrajo un transformador de un horno de microondas casero. Estos transformadores pueden generar entre 2000 a 3000 voltios y aunque provienen de aparatos electrodomésticos, son extremadamente peligrosos. Esa cantidad de voltaje puede ser mortal si no se maneja correctamente. Pero ese era un riesgo que Mike Markham decidió asumir. A pesar del peligro, estos transformadores eran perfectos para lo que estaba planeando. Ya con su aparato armado, su transformador improvisado y el láser conectado, Mike Markham encendió su dispositivo, usando la corriente eléctrica de su propia casa. De repente, un zumbido grave y constante comenzó a escucharse, y la vibración en el aire era palpable, una señal clara de la alta tensión que se estaba generando. Si alguna vez tienes curiosidad de cómo suena algo así, acércate a unos metros de un poste de luz con un transformador. Ese zumbido que escucharás es similar al que escuchó Mike. Mientras tanto, las varillas se calentaban y la chispa comenzaba a saltar de un lado a otro. El arco eléctrico azul se elevaba por las barras, acompañado de chispas intensas. Todo parecía funcionar bien, hasta que algo llamó la atención de Mike. El aire justo encima del arco comenzó a distorsionarse, como si temblara. Un leve remolino parecía formarse en el centro,
apenas perceptible. Según sus propias palabras, era como un círculo, algo borroso, como una onda en el aire. Como no tenía instrumentos de medición sofisticadas, tomó lo primero que tenía en la mano, un simple tornillo, el cual arrojó hacia el vórtice. El tornillo desapareció instantáneamente para reaparecer unos segundos después a varios metros de donde él había lanzado este tornillo. Después de darse cuenta de lo que acababa de suceder, Mike tomó un desarmador y lo lanzó al vórtice. Pero esta vez el objeto no desapareció al instante, ni cayó en el lugar donde lo arrojó. En cambio, una fuerza invisible lo empujó hacia un lado, y pocos segundos después, su láser modificado no soportó más la energía y falló. Esto hizo que Mike pensara que tal vez su aparato no tenía la potencia suficiente para hacer desaparecer objetos más grandes que el tornillo que había lanzado la primera vez. Durante su entrevista con Art Bell, sus palabras fueron claras. Just rebuild the electronics and try it again. Yeah, that's what I was thinking about doing, but I figured basically I almost have to start from scratch except building the transformer. But so I figured I'd make just a bigger version of what I did. Todas las piezas que Mike necesitaba eran accesibles, excepto los transformadores industriales, los cuales eran esenciales para aumentar la energía que quería generar. Según su propio testimonio, decidió utilizar los postes del porche trasero de su casa como varillas metálicas. Cada uno medía aproximadamente 8 pies de altura, es decir, 2.4 metros. Ambas varillas tenían un grosor de 7 centímetros de radio y la separación entre ellos variaba. En la parte inferior era de entre 0 a 1 centímetro y en el centro entre 10 a 20 centímetros y en la parte superior entre 30 a 50 centímetros. Lo que él imaginaba era, si con lo que tenía logré algo pequeño, ¿qué pasaría si aumentara la potencia 100 veces más? Esa fue la pregunta que comenzó a rondar su mente de Mike Markham después de su primer experimento. Ya contaba con casi todos los materiales necesarios para escalar su ambicioso proyecto y amplificar lo que él llamaba su portal. Sin embargo, había un obstáculo. Necesitaba transformadores industriales, los cuales eran fundamentalmente para mantener un campo electromagnético más estable con mayor intensidad. El problema era que en aquellos años un solo transformador costaba más de $13,000, cantidad de dinero que Mike simplemente no tenía con él. Fue entonces cuando cerca de su ciudad observó una estación eléctrica donde varios de sus transformadores que él quería estaban arrumbados, acumulando polvo aparentemente en desuso. Llevaban años allí y nadie los utilizaba, así que Mike tuvo la que llamó una gran idea, tomarlos prestados para su experimento. Pero no era tan fácil, cada transformador pesaba más de 100 kilos. Con la ayuda de una camioneta y algunos amigos logró cargarlos, y no se llevó solo uno, ni dos, sino 6 transformadores industriales. Según el testimonio del propio Mike, solo conectó 3 y eso fue suficiente para provocar una sobrecarga masiva en el sistema eléctrico. El resultado, un apagón en distintos puntos de la ciudad, desde su vecindario hasta zonas aledañas. La interrupción del servicio eléctrico llamó la atención de la comunidad y también de la policía. Al llegar a su casa y descubrir el experimento que estaba realizando, Mike Markham apareció en los periódicos locales y su historia no tardó en llegar a los oídos de Art Bell, conductor del programa Coast to Coast AM. Mike fue arrestado y pasó 60 días en la cárcel, tras lo cual fue liberado bajo libertad condicional y recibió una posible multa. Pero si alguien pensaba que eso iba a detener su curiosidad, estaba equivocado. Al salir de prisión, Art Bell ya lo estaba buscando para entrevistarlo, y fue esa primera aparición en el programa de Coast to Coast lo que lo llevó a la fama. Miles de personas escucharon su historia y al conocer sus intenciones, los primeros oyentes comenzaron a enviarle donaciones y componentes animándolo a continuar su experimento, esta vez de forma legal. ¿Sabes qué es un campo electromagnético rotativo y para qué sirve? Se trata de un campo de energía que gira constantemente alrededor de un punto o eje, generado
por la interacción sincronizada de campos eléctricos y magnéticos. Este principio es fundamental para el funcionamiento de muchos dispositivos modernos. Es lo que hace girar los motores eléctricos en los automóviles, ventiladores, lavadoras e incluso en vehículos eléctricos. Sin este campo simplemente no funcionarían. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Mike Markham? La verdad, mucho. Después de su primera entrevista con Art Bell, la gente quedó fascinada con su historia. La audiencia constantemente pedía que le volviera a invitar al programa, pero durante un tiempo Mike pareció desaparecer. No respondía a las llamadas ni mensajes de Art o personas que lo buscaban. Fue entonces que en el año de 1996, cuando Art Bell logró contactarlo nuevamente y lo trajo de vuelta al programa Coast to Coast, esta vez para saber en qué estaba trabajando. Durante la entrevista, Mike reveló que ya no vivía en el mismo lugar, ya que muchos de los habitantes no lo querían por lo que había hecho. Pero esta vez, su proyecto había escalado a un nuevo nivel. Con más información, mejores materiales y una visión más clara, aumentó la potencia de sus transformadores y agregó algo nuevo: magnetos. En lugar de utilizar un láser para ionizar el aire, como lo hizo en su primer intento, ahora comprendía que lo que había creado en pequeña escala era un vórtice de energía electromagnética. Para estabilizar ese vórtice, Mike ideó un nuevo diseño: 7 círculos alrededor del aparato, en los cuales instaló 24 magnetos de alto poder. Según él, esta configuración lo ayudaría a controlar y mantener estable el vórtice que antes había surgido de forma inestable y que ahora, con más control, podía ser la clave para abrir un portal funcional. Para poder aumentar la cantidad de energía que necesitaba, Mike Markham tuvo que conseguir un generador de 15 voltios, además del suministro de electricidad de su casa donde él ahora radicaba. Pero no se detuvo ahí. Para incrementar aún más la corriente, construyó sus propios transformadores. You need to get the voltage high, right, for the Jacob? Yeah, I got that made too. You do? Yeah. How big a transformer do you have? Oh, they're quite large, but I got several of them because basically the total voltage I'm getting out of it is 3 million. So. Oh. Según sus cálculos, si los conectaba todos en serie, podría alcanzar hasta 3 millones de voltios, una cifra equivalente a tener su propia central eléctrica en casa. Ese nivel de voltaje no se encuentra en instalaciones comunes, solo se ve en laboratorios físicos nucleares, aceleradores de partículas o pruebas para rayos artificiales. Un voltaje así no solo es letal, puede ser devastador. Los arcos eléctricos que genera pueden alcanzar hasta 10 metros de distancia, destruyendo todo a su paso, incluyendo el dispositivo y cualquier persona cercana a él. El nuevo proyecto de Mike tenía un diámetro de aproximadamente 10 pies, 10 veces más el tamaño de su primer experimento. Sí, parecía una locura, pero había algo que no podía quitarse de la cabeza: el momento en que vio cómo aquel tornillo desapareció por unos segundos y apareció después a una distancia de él. Lo que más le preocupaba no era si podía abrir un portal, sino que podía pasar si él mismo entraba en él. ¿Lo llevaría 10 años al futuro o al pasado? ¿Y si no era la misma línea de tiempo? ¿Y si no podía volver? Esas eran las preguntas que se formulaba él en su cabeza. Art Bell quedó tan impactado con lo que Mike le contó que no dudó en decirle que su experimento estaba muy cercano a lo que supuestamente se había logrado en el proyecto Filadelfia. En un momento de la entrevista incluso lo compararon con la película de Stargate. Durante esa misma conversación, Mike también recordó un suceso extraño ocurrido semanas después de haber robado los transformadores en su primer proyecto. Contó que una noche, durante una fiesta con unos amigos en su casa, ocurrió algo inexplicable. Mientras él estaba en otra habitación, uno de sus amigos fue a la cocina para tomar una cerveza. Al regresar, el sillón
donde estaba sentado simplemente había desaparecido. Al principio pensaba que era una broma de sus amigos, pero buscaron por toda la casa y nunca lo encontraron. Ese cuarto justamente fue el lugar donde Mike había hecho su primer experimento. Según él, ese sillón jamás volvió a aparecer. Después de la entrevista, Art Bell no volvió a saber nada más de Mike Markham. Parecía que la tierra se lo había tragado, o que había desaparecido de este plano. Tal vez, finalmente, hizo aquello que tantas veces cruzó por su mente, desde que vio por primera vez aquel vórtice creado por su máquina. Pasaron muchos años, sin señales, sin registros, sin una sola conexión con Mike Markham. Pero en el año del 2015, Art Bell logró contactarlo nuevamente y realizaron una última entrevista. El relato de Mike comenzó así. Basically, what I did, I more or less, well, it's not very scientific in hindsight, but what I did is cranked everything basically to the max. So, because I wanted to make sure that it actually leaped rather than hit the floor. So, east of there, and 2 years later. So, that's basically, there ain't no other way to put it. 800 miles east and 2 years gone. Yeah, well, Mike cuenta que después despertó a 800 millas al este de su laboratorio, en el estado de Ohio, exactamente en el municipio de Fairfield. Al recobrar la conciencia sufrió amnesia parcial, que él atribuyó al magnetismo y a la enorme carga energética generada por el campo que él había activado. Nuestro cerebro genera impulsos eléctricos que producen un campo electromagnético muy débil. Equipos como los escáneres de MRI, resonancias magnéticas, usan ese principio, pero en niveles controlados. Sin embargo, si la exposición al campo es demasiado intensa, puede provocar efectos adversos como mareo, náuseas, desorientación y pérdida de la memoria. Mientras intentaba ubicarse, no lograba recordar qué había ahí, ni siquiera su propio nombre. Su sentido de orientación estaba completamente alterado. Le tomó más de una hora organizar sus pensamientos y tratar de recordar prácticamente toda su vida. Según su testimonio, también había aparecido 2 años en el futuro, respecto al momento en el que él había activado su vórtice. Art Bell le confesó que durante ese tiempo lo buscó. Por un momento pensó que Mike había muerto o simplemente se había lanzado a su vórtice y lo había pulverizado. Mike le explicó que no llevaba consigo ninguna identificación ni tarjeta de crédito, ya que pensaba que probablemente se desintegrarían durante el proceso. La forma en que describió su experiencia al viajar por el vórtice fue impactante, lo cual dijo: Did you have memory of what you had done? I mean, what condition were you in when... Well, when I came through the other side, so to speak, I had total amnesia. EMF and all that magnetism basically messed with my brain. So I'm sure it would. And it was east, you say? Well, yeah, this was in Overland Park, Kansas, and I ended up, the nearest town I landed near was Fairfield, Ohio. It took me quite a while to figure out to remember what the heck I did, and then I figure out, okay, where the heck am I? Según el relato de Mike, se dio cuenta de que había viajado en el tiempo al ver un periódico con la fecha del año 2000. Mientras intentaba recuperar la memoria, decidió buscar trabajo temporal para ganar algo de dinero y poder regresar al lugar donde había estado su bodega. Cuando finalmente reunió los fondos necesarios y logró volver a la bodega, todo había cambiado. Ya no estaban sus cosas ni su máquina. El lugar tenía nuevos dueños. Entre los objetos desaparecidos estaban sus notas y cuadernos con toda la información de su proyecto. Lo que más le dolió fue que hasta ese momento no podía recordar los nombres de las personas que lo ayudaron ni de quienes estuvieron con él durante el experimento. Incluso le costaba recordar su número de seguro social, de igual manera como había construido su propia máquina del tiempo. Con el paso de los años, poco a poco fue recuperando algunos recuerdos sobre su pasado y sobre su proyecto. Durante la entrevista, muchas personas llamaron al programa para hacerle preguntas, aunque la mayoría de sus respuestas fueron simples como "no lo recuerdo" o "mi mente tiene algo extraño"
Hubo interrogantes directas. ¿Por qué no buscaste registros de los antiguos dueños del lugar donde estaba tu máquina? ¿O por qué no contactó a quienes estuvieron con él aquella noche? Su respuesta fue siempre la misma: no lo recuerdo o no pensé en eso. Pero en todo el transcurso de sus 3 entrevistas con Art Bell, jamás intentó lucrar con su historia, ni aparecer públicamente en los medios. Su intención era simplemente contar lo que él vivió, lo que sintió, cómo todo eso cambió su vida. Art Bell le dio el espacio y la atención que cualquier persona interesada en casos extraños, como el de Mike Markham, merecía. Después de esa reaparición en el año 2015, y tras contar que su salto en el tiempo no le dejó daño físico, más allá de la pérdida de memoria, su historia volvió a circular en distintas plataformas, foros y artículos. Todos se hacían la misma pregunta: ¿dónde está Mike Markham? ¿Reconstruyó su máquina o simplemente ya no siguió ese camino? En varios sitios de internet su historia ha sido puesta en duda por falta de pruebas físicas, planos o grabaciones de sus experimentos. Para muchos, si no hay evidencia, simplemente no ocurrió. Pero para otros, Madman Markham no estaba tan loco como muchos pensaban. Lo último que se sabe es que sigue buscando la forma de reconstruir su máquina y ha pedido donaciones para llevar a cabo su hazaña una vez más. Hasta hoy se desconoce su paradero. Algunos aseguran que vive en algún estado del país, mientras otros dicen que está en Hawái. Pero la verdad es que quizás solo Art Bell supo dónde estaba, mientras los demás ni siquiera sabemos dónde estuvo su primera máquina del tiempo. Historias como la de Gil Pérez, Rudolf Fenton y Mike Markham comparten un enigma en común: la aparente ruptura de las leyes del tiempo. Pérez desaparece de Filipinas y aparece en México en el año 1593. Fenton surge en el año de 1950 con vestimenta del siglo XIX. Markham afirma haber creado un portal temporal desde su propio hogar. Aunque separadas por siglos, estas historias se cruzan en un punto invisible. Todos ellos se convierten en una pieza desubicada dentro del reloj de la historia, ya sea por fenómenos inexplicables o tecnología desconocida. Estas cosas sugieren que el tiempo podría no ser una línea recta, sino una red de posibilidades. En esa red quizá no estamos tan lejos unos de los otros, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Tal vez, como ellos, todos estamos conectados por algo que no logramos percibir o entender.